Si tú le das cobertura, porque yo no creo que sean cantantes, de los corridos tumbados, que son claras apologías de delitos machistas, burlarse de la autoridad, consumo de drogas, y todavía se llena el Foro Sol, no se quejen. ¿Cómo vamos a lograr la seguridad pública local si no hay policías municipales? O sea, una ciudad no funciona si no hay buena policía. Un municipio no funciona bien si no hay buena policía. Morena le cercenó, acabó con el presupuesto de la seguridad pública municipal 2 años consecutivos. La seguridad pública es una de las evidencias de la crisis del Estado mexicano. Hay un lugar común de que, esto comenzó con Calderón. Yo lo que les digo con franqueza es pónganse a estudiar. Claro. Es lo que les hace falta. El 98% de los delitos denunciados terminan impunes. Es más fácil que te saques el melate a que te atrapen por un delito. No, concepto que no está bien definido no puede ser aplicado. ¿Cómo vas a aplicar algo que no comprendes? ¿No? Ni las y el aspirante presidencial, y se nota que tampoco sus equipos lo tienen claro. En estas grandilocuencias de prometer todo en campaña. Doble salario a los policías. Bueno, primero hay que ver de dónde se va a pagar, ¿no? Pero eso me garantiza que trabaje para la ciudadanía y las instituciones, o de noche trabaja para la delincuencia. Entonces también es un asunto de formación de valores. Hay 3 personalidades en el actual presidente de la República. La primera es como candidato, presidente electo y presidente en funciones. Si tú ves la mudanza que hay de su opinión de las Fuerzas Armadas de candidato al día de hoy, es una mudanza de banqueta a banqueta. Cambio, sí. ¿Por qué? ¿De qué se enteró? ¿Qué fue viendo? ¿Qué percibió? ¿No? ¿Qué tal, doctor Javier Oliva Posada, coordinador del Seminario Universitario en temas de defensa, seguridad e inteligencia de la UNAM? Qué gusto que estés por aquí, a punto de cerrar esta tercera temporada, pero bueno, de un tema imprescindible que tiene que ver con la agenda de seguridad, que pues ha estado en la conversación pública en los últimos años y de manera muy particular en el proceso electoral que estamos viviendo y que estamos a escasas semanas de concluir. Bienvenido, muy bueno. No, muchas gracias, Pepe. Primero, muchas gracias por la invitación de Político MX para tratar lo que a mí me parece que es el tema más sensible y paradójicamente el menos abordado, o de los temas importantes, probablemente el menos abordado, con más voluntarismo e improvisación de lo que corresponde a la agenda nacional. Entraremos sin duda, ¿no? a cómo hoy el tema de seguridad tiene que ver en este contexto que estamos viviendo, en el contexto electoral. Yo creí que iba a tener justamente, no me quiero adelantar, mayor protagonismo en la conversación pública. En 2018 fue, creo que, el gran tema junto Así con fue. La corrupción. Hoy está, sin duda es una preocupación, pero creo que no en la importancia, ¿no? Quizás, o con la severidad o con el entusiasmo que tendríamos que estar discutiendo. Claro. Un tema como este. Y quisiera que pudiéramos empezar a platicar justo sobre pues la dimensión académica, ¿no? Que es lo que te toca, el estudio desde la perspectiva académica. ¿Qué entendemos por seguridad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de temas de seguridad y de inteligencia, ¿no? Para empezar a abordar pues estas bases conceptuales y poder avanzar en cómo hoy estamos particularmente en México, ¿no? Sí, bueno, la palabra seguridad, y a mí me gusta metodológicamente arrancar así, con el estudio de la palabra, ¿no? Y me refiero a la filología y a la etimología, ¿no? Por ejemplo, la palabra nación es muy interesante saber que viene del latín tardío nascere. ¿De dónde eres? De dónde naciste. Nación viene de nacer. Entonces, que implica un sentido de pertenencia. Bueno, haciendo la analogía con el concepto de seguridad, implica tener certeza en el futuro, ¿no? Estar secure, ¿no? De lo que estás haciendo en el momento, ¿no? Que hay certeza, estos elementos. Entonces, la seguridad también implica una capacidad para desenvolverte en el día a día, ¿no? Con estos elementos de confianza y de certeza. Y bueno, me presentaste como académico que soy, y espero que el público no lo tome a mal si sueno muy profesor. Bueno, llevo 43 años de profesor en la UNAM, pero por ejemplo, una de las 2 características del Estado contemporáneo, el Estado moderno, tiene que ver una con la misión de garantizar la unidad geográfica del Estado, y por el otro, darle certeza y seguridad
al individuo, a la persona y a su patrimonio. Es decir, seguridad en su integridad personal y en la integridad de su patrimonio. La pregunta es, ¿y cuando no lo hace? Claro. Cuando no puede. ¿No? Entonces, por eso sí es importante tratarlo, porque de acuerdo a lo que yo he investigado, desde 1946 todos los presidentes, sin excepción, han afectado los ambientes de defensa, seguridad e inteligencia, ¿no? Porque hay un lugar común de que, esto comenzó con Calderón. Yo lo que les digo con franqueza es pónganse a estudiar. Claro. Es lo que les hace falta. Claro. No, y hemos vivido una evolución, ¿no? de las problemáticas, de las dimensiones, claro, ¿no? Sin duda. De Calderón lo vivimos con Peña Nieto, y ahora tenemos también particularidades del fenómeno, ¿no? Pero quisiera, eso ya nos hablabas tú de un concepto. Y quisiera que tocáramos estos tres como aspectos de los que se hablan, que tienen que ver con la seguridad nacional, con la seguridad interior y con la seguridad pública. A veces, digo, tú como especialista, supongo lo tienes perfectamente claro, pero a nosotros como ciudadanía, como audiencia, pues distinguir entre una y otra. Hablamos de seguridad como algo muy general, pero vale la pena hacer esta distinción de conceptos, ¿no? Mira, no podemos evitar el contexto electoral de esta oportunidad, nuevamente, que le agradezco a Político MX. Es que tampoco ni las y el aspirante presidencial, y se nota que tampoco sus equipos lo tienen claro, ¿no? Claro. Entonces, en la medida, es un principio metodológico, concepto que no está bien definido no puede ser aplicado. Claro. ¿Cómo vas a aplicar algo que no comprendes, no? Entonces, si hay confusión entre las dimensiones de la seguridad, que es un círculo excéntrico, ¿no? Es decir, del centro hacia afuera. Seguridad pública, seguridad interior, seguridad nacional, regional e internacional. Por ejemplo, en la agenda de seguridad internacional está el terrorismo, en los primeros 3 lugares, pero no necesariamente forma parte de la agenda de seguridad nacional de México. Claro, o entonces, de la seguridad interior. Exactamente, entonces tenemos que, justamente este esquema que yo diseñé, los que está publicado, tiene que ver justamente qué tutela cada una de estas seguridades, ¿no? Qué bien le toca tutelar a la seguridad pública, qué es lo que cuida la seguridad interior, y en la medida en la que sepamos qué le toca cuidar, a quién le toca cuidarlo. Sí, y son las tareas, ¿no? O las propuestas o las estrategias que le das, ¿no? Correspondiendo a esto que dices, a este objetivo. Decir qué te toca a ti, bueno, pues eso te toca tutelar, ¿no? Pero el problema es tan serio en México. En el artículo 89, fracción sexta de la Constitución, ahí vienen las responsabilidades del presidente de la República en materia de seguridad nacional, seguridad interior, ¿no? Defensa exterior de la Federación, ahí está. Bueno, el concepto de seguridad interior viene desde la primera Constitución de 1824, que a su vez está tomada de la Constitución de 1812, de Cádiz. Este concepto aparece en la de 1836, con la Constitución de las 7 leyes conservadora, la Constitución de 1857 y la de 1917. Es decir, este concepto tiene acompañándonos constitucionalmente hablando exactamente 200 años. No hay un renglón jurídico que la defina. Imagínate. Y tenemos un concepto como el de seguridad nacional que se incorpora a la Constitución con el sexenio de Vicente Fox, y por el otro lado tenemos distintas acepciones en el orden jurídico de México en materia de seguridad pública, ¿no? Y creo que esto que señalas, ¿no? Este apunte que dices, por ejemplo, no hay un solo renglón que la enuncie, creo que valida, ¿no? La importancia del estudio, de la investigación en estos temas, que además ahora como responsable, como coordinador de este seminario muy necesario que tiene ahora la universidad, creo que es parte de lo que estarán abonando. Pero, ¿por qué es importante el estudio? Y más allá de conocer las definiciones, ¿no? Toda esta parte académica, la implementación, es decir, con la política pública. Claro. Creo que a veces mucho de lo que se hace en términos de política pública, pues terminamos cayendo
yo no quiero decir en la improvisación, pero en cosas o en percepciones muy generales o en impresiones, y al final uno se da cuenta, platicamos la semana pasada de la agenda de educación y de políticas públicas en educación, la importancia de los datos, de conocer otras experiencias, de meterse a los temas y estudiar modelos educativos. Creo que un poco le pasa al tema de seguridad. ¿Y por qué la importancia del estudio para la aplicación de políticas públicas eficaces? Sí, mira, desde mi punto de vista, y sucedió este sexenio, las improvisaciones, las reacciones, ¿no? Cuando hay todavía una tragedia, ¿no? En no sé dónde, en Fresnillo. Entonces, como ahora en Cuernavaca, ayer se anunció que iban a llegar 900 elementos de la Guardia Nacional ante el incremento de la violencia. Es decir, seguimos en la postura reactiva. Y digo, seguimos como sociedad y estructuras de gobierno, ¿no? No es que los gobernantes, sino seguimos en esa postura, ¿no? Mientras en otras partes del mundo en verdad está evolucionándose de manera muy, muy importante en estos temas, en donde hay no solamente una mayor participación social, sino estudios sistematizados, ¿no? Que permiten georreferenciar la comisión de delitos y que en un momento dado te permiten hasta la predicción de la incidencia de determinados delitos, ¿no? Claro. Entonces aquí el problema, y por eso el seminario justamente se llama Seminario de Estudios en Democracia, Defensa, Dimensiones de la Seguridad e Inteligencia, ¿no? Porque justamente la seguridad son dimensiones, ¿no? El problema, y lo decía mi extrañado director de tesis de doctorado, el doctor José Luis Orozco Alcántar, la capacidad de proyección de una democracia está en la calidad de su seguridad pública, ¿no? Qué interesante. Porque además en ese sentido lo más elemental para que una sociedad funcione es que haya seguridad pública y no que saliendo del metro o en la noche. Bueno, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se recortó el horario nocturno para que las muchachas no padecieran acoso sexual solo del trayecto de la facultad al metro, que son 12 minutos, ¿no? Claro. No, y es decir, el estudio, ¿no? Los datos, lo que te permiten es la implementación de acciones puntuales, concretas, de mayor eficiencia, ¿no? Porque la complejidad del problema es tan grande que a veces yo creo que también quedan cortas, pero sin duda el estudio te va a dar siempre eso, ¿no? Sí, a mí me parece que son complejas porque hemos dejado que se hagan complejas, ¿no? Es decir, porque no se han atajado con medidas específicas. Yo abiertamente he dicho, a ver, en ciertos municipios aplíquese la suspensión de garantías, está contemplado en la Constitución. Ya. ¿Y qué ha pasado ahí? Fíjate, yo tengo la sensación, Javier, que hoy no terminamos de entender, ¿no? ¿Qué es la agenda de seguridad en México? Hoy hablamos, de pronto escuchamos, lo decías tú ya hace un momento, ¿no? Ocurrencias de candidatos para la presidencia o de manera local o federal, o sea, doble salario a las policías. Pero entonces también temas de tecnología e inteligencia, o sea, como que es una bolsa a la que de pronto le queremos meter todo sin entender estas dimensiones de las que nos hablas. Pero ¿cómo entender la agenda de seguridad y cómo empezar a comprenderla? ¿Cuáles tendrían que ser pues algunas de las propuestas iniciales que tú consideras importantes de cara al contexto que hoy vivimos en términos de violencia, del contexto que vive el país, básicamente? Fíjate, esta pregunta que me hace el favor de formularme, también se la hacen a colegas en distintos foros, en medios de comunicación, presentaciones de libros, etcétera, y responderles es muy frustrante, porque es tan evidente lo que hay que hacer y no se hace. Por ejemplo, ¿cómo vamos a lograr la seguridad pública local si no hay policías municipales? Porque eso también es un debate parlamentario, ¿eh? Morena le cercenó, acabó con el presupuesto de la seguridad pública municipal 2 años consecutivos. Según mis estudios, en el año pasado, en el ejercicio fiscal, 208 municipios se quedaron sin un peso. Porque esto también tiene explicaciones de presupuesto, de leyes, de control parlamentario. Es decir, no solamente es un asunto de voluntad del gobernante o de la sociedad, cómo se organiza, ¿no? Claro. Entonces, esta parte, y te pido que si me extiendo me acotes, por favor, porque esta es una pregunta fundamental. ¿Qué hay que hacer? El año pasado, con datos del INEGI, yo trabajo con datos oficiales, ¿no? Para poder hacer mis análisis. En el 2022, se cometieron desde adentro
de los sistemas penitenciarios, tanto a nivel federal como local, 340,000 delitos, desde adentro. ¿Qué quiere decir? Secuestro express, extorsión, ¿no? Claro. Desde adentro. Entonces, tú tienes una problemática de seguridad pública, pero tienes una problemática del sistema penitenciario. Y por lo tanto tienes un problema del sistema de administración e impartición de justicia. Claro. El 98% de los delitos denunciados terminan impunes, ¿no? Entonces, es más fácil que te saques el melate a que te atrapen por un delito, ¿no? Claro. Eso por un lado. Por el otro, es determinante también la participación social. Si tú le das cobertura, porque yo no creo que sean cantantes, sedicentes cantantes, ¿no?, de los corridos tumbados, que son claras apologías de delitos machistas, burlarse de la autoridad, consumo de drogas, y todavía se llena el Foro Sol, no se quejen. En ese sentido, o sea, ¿sí crees que vivimos un momento distinto en términos de violencia hace una década, por ejemplo? O sea, ¿ha evolucionado? ¿Cómo ha sido esta evolución? ¿Ha crecido? ¿Cuál es tu diagnóstico respecto al tema de la violencia al día de hoy? No, desafortunadamente el tronco maligno, como le digo, del delito, se ha diversificado enormemente. Simplemente el robo de los datos personales, ¿no? Los fraudes con las tarjetas bancarias, ¿no? Claro, bueno, todo lo que tiene ahora que ver con ciberseguridad. Entonces, la cauda de delitos, ¿no?, que desafortunadamente nos acompaña, ¿no?, porque hace 10 años, bueno, robo de vehículos, pero después la falsificación de documentos, en fin, se convierte en la trata de personas. La Organización de las Naciones Unidas, en su oficina contra el delito y las drogas, lleva 4 años consecutivos señalando que el delito más redituable a nivel mundial es el tráfico de personas. Y México, nuevamente por su posición geográfica, pues es una ruta de tránsito, claro, ¿no? Oye, pues vamos a entrarle al tema de México. Creo que nos sientas las bases en esta primer tramo de la conversación, pues eso, de entender la complejidad, las dimensiones y que se ha ido complejizando porque lo hemos dejado, ¿no? La importancia de la participación. Pero yo quisiera hablar del tema de este gobierno, que creo que fue una de las agendas, fue una de las banderas. Creo que se tenía mucha expectativa respecto a cómo se iba a resolver el tema de la seguridad, y creo que también entraron con muchas ganas de quererle entrar al tema, pero sin saber cómo. ¿Cuál es tu diagnóstico de esto, de la estrategia? Primero, si nos puedes explicar la estrategia, es decir, en la lógica que ellos entendieron que había que hacerlo, del momento en el que veníamos con Peña Nieto, cómo ellos toman esto, ¿no? Se hizo el tema de la Guardia Nacional, el tema de la concentración, y creo que era un tema que le importaba mucho a este gobierno intentar resolver. Creo que al final pues, los resultados son claros y están ahí, pero como entender esta lógica de cuál fue, a qué se le apostó, y si hoy podemos decir que eso, digamos, fue efectivo, fue eficaz, o que en el camino pues también las cosas se fueron complejizando, ¿no? Y quedó corta de miras la estrategia que ellos siguieron. Es una pregunta muy interesante. Mira, la seguridad pública es una de las evidencias de la crisis del Estado mexicano. Lo que pasa es que es la más perceptible. La gravedad de lo que estoy señalando es que el tradicional centralismo del Estado mexicano versus el Pacto Federal de la Constitución, pues, se agotó, ¿no? Yo creo que llegamos a un punto en donde la viabilidad política y administrativa del municipio, si no se hace algo en serio para la próxima administración, es algo muy fuerte lo que voy a decir, va a colapsar el municipio, ¿no? Y eso sí fue paradigmático, o sea, eso no nos había pasado antes. No, pero es que es una inercia. Claro. Esto es una inercia. Es una inercia que, no me quiero... Por ejemplo, la Dirección Federal de Seguridad se creó en 1947 por decisión del primer presidente civil electo, después de la Revolución, Miguel Alemán Valdés, es un dato muy interesante,
con 9 capitanes del ejército mexicano. Entonces, todos los presidentes, sin excepción, han recurrido a las Fuerzas Armadas para materia de seguridad pública. Esto quedó nota, una clarísima confusión. Y replicaron el esquema por años. Y entonces es una inercia que, insisto, la explicación histórica no implica una justificación de los resultados. Claro, pero es importante entender esa evolución histórica, creo yo. Simplemente hablemos de los 4 presidentes que llevamos en el siglo XXI, que además habla de una gran democracia en México. En menos de 18 años, 3 alternancias en el Poder Ejecutivo. Habla muy bien de nosotros como ciudadanía y de nuestras instituciones. PAN, PRI, Morena. Cuando venimos de 70 años del PRI. Claro. Bueno, Fox, por ejemplo, crea la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Voy a hablar solamente de 1 o 2 rasgos. Adelante, sí. Entonces, Fox crea la Secretaría de Seguridad Pública, trae la herencia de 1999, cuando Ernesto Zedillo crea la Policía Federal Preventiva, que ese sí fue el verdadero primer experimento militar civil en materia de seguridad pública. Se funda con la 3ª Brigada de la Policía Militar, acuartelada en el campo militar número 1, y 3 policías, la Federal de Caminos, la Fiscal y la del Instituto Nacional de Migración. Ese es el verdadero primer caso, ¿no? Bueno, que es con Zedillo. Bueno, seguimos con Fox, con la Secretaría de Seguridad. Venimos con Felipe Calderón, que como resultado de las imposiciones de la iniciativa Mérida, entre otras cosas, se crea la Policía Federal, desaparece la Policía Federal Preventiva y se cuadruplica el pie de fuerza. De 10,000 elementos pasan a 40,000, en números redondos, ¿no? Claro. Llegamos al sexenio de Peña Nieto, desaparece la Secretaría de Seguridad, crea la Comisión Nacional de Seguridad, pretende crear la Gendarmería Nacional y no se queda sin en un intento bastante inocuo. Ya no se llama Gendarmería porque no alcanza a ser nacional y termina siendo una policía turística con 5,000 elementos. Reducida. Bueno, por eso. Claro. Llegamos al sexenio de López Obrador. Recrea la Secretaría de Seguridad, que había fundado Fox y que había desaparecido Peña Nieto, ¿no? Desaparece la Policía Federal y el 30 de junio del 2019 entra en funcionamiento la Guardia Nacional. Analicemos la sincronía. 1999, Policía Federal. 2009, Policía Federal Preventiva. 2009, Policía Federal. 2019, Guardia Nacional. No hay institución de esas dimensiones que se pueda sentar. Claro, no, porque de esas dimensiones. ¿No? Claro, no, es decir, hemos ido cambiando y la sensación es que no le hemos encontrado. Y entonces, ¿esto qué confirma? Una inercia que viene desde el siglo pasado, en donde la federación, en particular la presidencia, asume la responsabilidad de atender un problema de seguridad pública, pero con este grave problema que tenemos: arrancar de cero. Ok. Oye, ¿cuál era la lógica de hacer la Guardia Nacional? Un poco entender qué se pretendía con esto, porque creo que muchos también perdimos de vista, ¿no? O sea, la intención de lo que dices, de concentrar y desde ahí tener ese control de la seguridad. Sí, la creación de la Guardia Nacional es una respuesta de la Federación a la problemática de la inseguridad pública a nivel local. Eso es lo primero que hay que decir. Lo que ocurre es que las dimensiones del país, tanto en sus características demográficas, orográficas y la extensión del territorio, pues lo hace muy complejo, muy difícil, ¿no? Entonces, por el otro lado, yo sí, en ese aspecto sí coincido con el presidente López Obrador. Desde el principio la Guardia Nacional tuvo que estar adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, como sucede en muchas democracias, con la Gendarmería Nacional Francesa, con la Guardia Civil Española, con la Policía Nacional en Colombia. Los primeros años son de formación militar y ya después se dedican a otras actividades por disciplina, valores, ¿no? Porque finalmente las policías tienen uniformes, tienen doctrinas, tienen armamento, tienen cuarteles, entonces necesitan cierto tipo de formación básica, no cursitos de 6 meses, ¿eh? Claro. En la Gendarmería Nacional me refiero al caso francés, están 4 años en el Ejército de Tierra, como le llaman ellos, formándose allí, ¿no? ¿Funcionó este esquema? O sea, hoy podríamos decir que funcionó la sensación y los resultados pareciera decirnos que no tanto. Parcialmente, yo creo. Mira, ¿por qué digo parcialmente? Porque por un lado la creación de la Guardia Nacional ha llevado su ruta, difícil desde luego.
es crear una institución de seguridad pública que, como vemos, no ha tenido tiempo de asentarse en los últimos, ¿no? Y eso me parece muy importante. Pero por el otro lado también está la ausencia de esta visión local, y lo vemos ahora con gobernadoras y gobernadores, sin importar el partido político, que llegan al cargo, incluso en las elecciones y ahora en la competencia electoral, sin idea. Según mis datos, puedo estar equivocado. En este momento, de las 32 entidades del país, 18 tienen secretarios de seguridad de extracción militar. Esto que te dice que no solamente es este proceso de la presencia de la Infantería de Marina, de la Fuerza Aérea, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, sino además el tomador de decisiones civil o la tomadora de decisiones civiles supone que por tener ahí un militar ya en automático va a empezar. Eso va a permear, claro. Pero eso no es así. Oye, ¿cómo hacerlo mejor? A ver, o sea, nos decías. Yo cobro muy cara mis asesorías. un punto, o sea, eso, ¿cómo hacer que eso funcione mejor? A ver. Mira, sí me parece que es muy importante la reconstitución de las policías municipales. Me parece que eso es, si no hacemos eso, no sé, esto voy a decir algo más un poco fuera de lugar, pero ni aunque duplicaras el número de elementos de la Guardia Nacional te va a alcanzar, ¿no? Claro. O sea, el foco tendría que estar ahí en lo local. Son poco menos de 2.500 municipios, ¿no? Ya. Entonces, la presencia, la capacitación, porque no se trata de un asunto porque es un lugar común. Duplica lo que decías, no, en estas grandilocuencias de prometer todo en campaña. Doble salario a los policías. Bueno, primero hay que ver de dónde se va a pagar, ¿no? Pero eso me garantiza que trabaje para la ciudadanía y las instituciones, claro, o de noche trabaja para la delincuencia, ¿no? Entonces también es un asunto de formación de valores, ¿no? Totalmente, absolutamente. Por eso la policía es, en ese sentido, pues, la policía tiene la misma raíz etimológica que política, ciudad. O sea, una ciudad no funciona si no hay buena policía. Un municipio no funciona bien si no hay buena policía local. Claro, pueden llegar, como en Cuernavaca, que llegaron ahorita 900 elementos al estado, muy bien, pero ¿qué van a estar haciendo? Patrullando, ¿no? Jiutepec, la colindancia con Guerrero, con Puebla. Muy bien, pasan, ¿no? ¿Y cuándo regresan? Claro. Entonces, claro, el territorio es demasiado, ¿no? Claro, entonces la policía local, su función es básicamente disuadir la comisión de delitos. Y en el caso de que se cometan, actuar de inmediato. Pero aquí no es que pasó y llegan 2 horas después, no porque no puedan, no por incapacidad, sino porque están muy lejos. Y en 2 horas o en 3 horas ya eso ya la escena del delito ya cambió. Sí, no, la complejidad es mucha. Oye, pensando esto que ya nos decías de las candidatas punteras, digo, ¿no? Está Maynes, que pero digamos, hablemos. Político MX es un medio serio. Pero bueno, hay también un claro contraste de visiones, ¿no? De cómo se tendría que manejar esto. ¿Qué opinión te merece lo que has escuchado en campaña? Ver propuestas interesantes. ¿Consideras que el tema, lo decíamos al principio, creo que ha quedado un poco relegado y el tema de los programas sociales ha sido la gran discusión de la campaña, siendo que hay otros paralelos que podríamos también estar discutiendo? Pero respecto al proceso y la agenda de seguridad, ¿qué observas? ¿Cómo lo ves y qué comentario nos darías respecto a las propuestas de cada una de las candidatas punteras? Mira, en el caso de Claudia Sheinbaum, pues no hay mucho que decir. Claro, es la continuidad. Es la continuidad, ¿no? Que a mí me parece que no es suficiente, ¿no? Me parece que no sé qué opinen los electorados de Zacatecas y Guanajuato ¿no? Y Colima, ¿no? Colima tiene, la ciudad de Colima es la ciudad más violenta en el mundo, ¿no? Entonces, con los parámetros internacionales, ¿no? Homicidios por cada 100,000 habitantes, ¿no? Fresnillo. Zacatecas, que ahora está... Es que es cuando te vas a los números comparativos, lo que apuntabas hace un momento en uno de tus comentarios. Si te vas a los estudios internacionales, ¿no? Bien hechos, formales, pues de las 10 ciudades más violentas del mundo, 7 son mexicanas, ¿no? Entonces,
Solo ese dato te dice, oye, algo no estamos haciendo bien. No quiero ser crítico, mordaz, que estamos haciendo mal. ¿Qué nos está faltando? Sí, la evidencia nos está diciendo está. que algo está faltando, algo está fallando. Ahí está. Entonces, eso por un lado. Entonces, en lo que se refiere al planteamiento, me desvié un poco, disculpa. Regresando al tema de la candidata oficial, pues sí me parece que no ha habido un planteamiento, ¿no?, que vaya a... Claro, ¿no? Además dijo, pues va a seguir pues eso. No hay mucho que comentar en ese sentido, ¿no? Me refiero solo al caso de sus pronunciamientos. Y en el caso de Xochitl Gálvez ha sido bastante dispersa, ¿no? Desde mi punto de vista, no ha habido precisión, objetivos, pasos, cómo se va a seguir. Mira, a mí me parece que un planteamiento serio e importante es dignificar la carrera de policía, ¿no? Que a mí me dé gusto que mi hija anda con el hijo de un comandante de la policía. Pero si a mí me da miedo eso, algo está fallando en la percepción social colectiva, ¿no? Oye, yo estoy feliz porque, ¿sabes qué? Tengo un amigo que es policía. Yo me platico con él y es un buen... Pero si yo digo, es policía... Claro. Y eso creo que sí lo perdimos, no de ahora. Creo que ha venido una degradación en los últimos... Pero ahí hay una ruta por construir y que sí puede dar resultados, ¿no? Esta reconstitución de la imagen del policía, y del policía me hablo en todos sus ambientes, ¿no? Desde el policía de migración, en fin, ¿no? O sea, me refiero a quien toma la vocación de ser policía, ¿no? Entonces, si no hay esta percepción de dignidad, ¿no? ¿Qué carrera les ofreces, ¿no? Cuando quedan en la orfandad la familia... ¿Y qué garantías? Claro, por eso, ¿no? Lo que decías. ¿No? El miedo, el terror de y es como una... Sí, pues nada más veamos los conteos de policías locales asesinados, ¿no? Claro. Oye, otra gran palabra que escuchamos a lo largo del sexenio fue... Ya sé cuál. Militarización. Claro, no podía faltar. ¿No? Y esta que nos decías tú ya, pues son relaciones cívico-militares, ¿no? Que donde más ha habido también a lo largo de la historia momentos, pero... pues se habla de esta percepción, hablando de percepción, porque además los datos a lo mejor nos dicen otra cosa, ¿no? Que el país se militarizó, ¿no? Uh-huh. ¿Tú consideras que esto fue así? No, claro que no. Y acaba de salir una publicación muy interesante, por cierto, creo que se llama Índice de Militarización. Lo comencé a leer, me hicieron el favor de enviármelo. Mira, yo he publicado varias cosas sobre esto. Otra vez, ¿de dónde viene el concepto militarización? El concepto militarización lo van a crear los socialistas y los liberales franceses opositores a Luis Napoleón Bonaparte, a Napoleón III, pues, ¿no? Porque, ¿qué significa el concepto de militarización si lo investigamos? Significa llevar las prácticas del cuartel a la vida cotidiana de la sociedad, ¿no? Es decir, el estamento militar o el poder militar presiona al poder civil para tener prebendas, presupuestos, leyes, cargos, etc. Nuevamente regreso a la formación del sistema presidencialista clásico mexicano hasta la fecha. Ha sido el presidente en turno el que ha ido a buscar a los militares para asignarles funciones. Los militares, desde 1998 no hay un solo gobernador militar, por ejemplo. Desde el 2003 no hay un solo senador militar, ¿no? En esta legislatura que está terminando no hay un solo diputado federal de extracción militar. En la próxima se va a haber 2 que ya registró Morena, un general y un almirante. Entonces, ¿dónde están las posiciones políticas en el gabinete? Por ejemplo, más allá del almirante secretario y del general secretario. Entonces, yo el término que utilizo es visibilidad de los militares, porque ¿quién ha decidido esa visibilidad? El comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, por eso, es decir, los militares no van y le tocan la puerta. Oiga, fíjese que queremos construir trenes. Oiga, fíjese que queremos construir la Guardia Nacional. Oiga, fíjese. No es así. Queremos construir el canal transísmico, que es muy importante esa obra, por cierto. Entonces, por eso no aplica el concepto. Claro. Hay visibilidad militar, sí. Ahora, la pregunta de fondo aquí sería, ¿y por qué ha decidido hacer eso el presidente de la República? Te pregunto a ti. Pues mira, Javier, yo te pregunto yo también a ti. ¿Por qué? Porque eso respondió a una estrategia. Eso tenía fines muy particulares. Sí, mira, son deducciones. No tengo ningún documento para probarlo. Esto es una mera apreciación personal, subjetiva, por lo tanto, y absolutamente polémica. Pero yo tengo la impresión de que el presidente
En el periodo, porque hay tres personalidades en el actual presidente de la República. La primera es como candidato, presidente electo y presidente en funciones. Si tú ves la mudanza que hay de su opinión de las Fuerzas Armadas de candidato al día de hoy, es una mudanza de banqueta a banqueta. Cambio, sí. ¿Por qué? ¿De qué se enteró? ¿O qué fue viendo, qué percibió, no? Y, por ejemplo, la decisión de crear la Guardia Nacional la toma en la recta final de su periodo de transición administrativa. Uh-huh. La anuncia 15 días antes de que venga el cambio constitucional, ¿no? ¿Qué información le comenzaron? Porque es evidente que le comenzaron a acercar información de lo delicado que estaba el tema, ¿no? Y por el otro lado, también se dio cuenta que estas obras importantes, no me voy a meter al tema de su funcionalidad, ni siquiera lo conozco bien el tema. Pero ¿cuál fue la lógica del presidente? Aquí yo ordeno. Y no, porque en las democracias como la mexicana, las Fuerzas Armadas no son deliberantes, ¿no? Obedecen al poder civil. Por eso, insisto, esto sirve de argumentación para complementar de que no hay militarización. Entonces le dice, a ver, señor general, a ver, vamos, porque además es una base aérea militar, la más importante del país, la de Santa Lucía, uh-huh. ¿No? Entonces, y las aduanas, imagínate las aduanas marítimas. Solamente el continente americano, y esto lo aprendí hace poco, en los litorales del Pacífico, de todo el continente americano, tienen 3 puertos importantes. Uno es Long Beach y los otros son Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Más que Guayaquil, más que Valparaíso, ¿no? Entonces, la posición geográfica de México, y mandas al rana, ¿qué es lo que hace el presidente? Ordenar. No le va a decir, no sé, algún mando militar. No, es que mire, señor presidente, tendría que consultarlo con el sindicato del soldado. Aquí está la orden y se cumple. ¿Cómo? No sabemos, ¿no? Pero se cumple. Entonces el presidente, sabiendo que su periodo son 6 años, bueno, en este caso por la reforma constitucional es menos, son 5 años, 10 meses, ¿no? ¿Cómo hacemos para construir? Apenas estaríamos haciendo los concursos del canal transísmico, ¿no? Claro. O habrían avanzado 4 kilómetros, ¿no? Tenía que ser así, ¿no? Entonces llega y ordena. Uh-huh, uh-huh. Y esto sí es muy importante porque además, desde mi punto de vista, tiene que ver, como bien lo señala don Daniel Cosío Villegas en su libro clásico del estilo personal de gobernar. Sí, todos son presidentes, pero cada uno tiene su estilo. Tiene su personalidad, su trayectoria, su biografía, ¿no? Sus prejuicios, claro, pues como cualquier ser humano. Te agrego su idea de hacer las cosas, ¿no? Entonces dice, a ver, tengo este tiempo, estos son los proyectos, estas son las obras que me parecen muy importantes para el desarrollo del país. Y entonces ordena, que además en la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana y en la Ley Orgánica de la Armada de México, en sus misiones viene, no reformas de ahora, desde que, por ejemplo, la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea, si no me falla la memoria, viene de Miguel de la Madrid. Creo que en la misión 6 o 5 dice, contribuir al desarrollo nacional. Sé que es muy ambiguo, muy amplio, pero contribuir al desarrollo nacional es construir aeropuertos, por supuesto, que es muy polémico, insisto, ¿no? Pero ahí está en la ley, ¿no? Entonces, ¿cuál militarización? Déjame regresar al tema, ¿no? Y por eso el presidente, pues, dice, a ver, los llama y a ver, se va a crear la Guardia Nacional y entra en funciones. El 30 de junio del 2019 en el Campo Marte estaba la Guardia Nacional. ¿Cómo le dice? A ver, general secretario, a ver cómo le hace, almirante secretario, a ver cómo le hace. Pero aquí yo quiero a la Guardia Nacional. Que fue también la gran crítica, ¿no? O sea, lo hicieron sin tener condiciones reales para poder operar eso, ¿no? Sí, porque hay otro prejuicio del tema del presupuesto. Por ejemplo, el Centro de Estudios para la Paz de Estocolmo, que tiene un estudio todos los años los va a conocer, el presupuesto para Fuerzas Armadas táctico-operativas en México ha disminuido. Les aumentó el presupuesto, pero porque está etiquetado. A ver, te voy a dar 10 pesos más, pero es para el aeropuerto. Te voy a dar 20 pesos más, claro, pero es para aduanas. No es para que compres equipo. No es para que adquieras fragatas. No es para que adquieras aviones cazabombarderos o mejor armamento o más soldados, ¿no? Claro, o mejores salarios, ¿no? Exactamente. Entonces, en eso no se ha traducido. Ese es otro elemento que desmiente el concepto de militarización. Oye, para finalizar, porque yo creo que, pero bueno, te quiero comprometer.
a que no sea la última vez que nos acompañes. Porque Con mucho gusto. Ya lo dijiste en público, No, pues más bien tú. Con mucho gusto, Jorge. Pero, ¿cómo va a pesar el tema de seguridad? ¿Cuál crees que hoy es la sensación que tenemos? Ya nos hablabas tú de los datos, están ahí, hay evidencia, pero en términos de percepción, al día de hoy, ¿no? Después de, pues eso, 6 años, bueno, 5 años y meses de esta estrategia, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué repercusiones va a tener en el electorado? Yo sí creo que va a tener muchas repercusiones. Y a mí sí me parece que hay un voto escondido en las encuestas, sin duda alguna, ¿no? Pensemos nada más que eso sí me ha parecido muy grave, y de las dos candidatas, no hablar de las familias de las víctimas, de cualquier delito, ¿no? Desde violación, secuestro, desaparición, homicidio, ¿no? Y que son círculos, no nada más es el papá, la mamá, los hijos, o no, la esposa, ¿no? Son los vecinos, es la familia extendida. Claro. Entonces, este es un dato que no debe perderse de vista, sobre todo en zonas que lamentablemente son amplias en la geografía del país, que se han visto asoladas por la criminalidad desde hace décadas, ¿no? Entonces, en este contexto donde pues el presidente lo dijo en una de sus entrevistas matutinas, no sé si en esta semana o la pasada, cuando reconoció que los homicidios han aumentado, ¿no? Y que sí había una esperanza, y ahí lo podemos dejar en ese calificativo, en esperanza, en expectativa, de que eso iba a cambiar, ¿no? Sí, pero por eso sí va a gravitar, ¿no? Claro. O todas las personas, ¿no?, que han sido víctimas de algún delito, ¿no? El que querramos de las decenas de delitos que se cometen, ¿no? Y que no se denuncian, ¿no? Entonces, eso pues yo me imagino, supongo, ¿no?, un poco tratando de hablar en esta psique de la víctima, ¿no?, ¿con qué criterios va a ir a votar? ¿No? ¿Con qué elementos va a decidir? ¿No? El problema es que, suponiendo que fuera lo que se conoce como voto de castigo en los estudios electorales, muy bien, no voy a votar, pero el opositor, en este caso la opositora, ¿qué me ofrece en esa materia? Claro. Y es ahí donde creo que cometieron un error muy serio en la oposición, de no tener un planteamiento, ¿no?, en donde muy claro, tuviera, muy concreto, que fuera muy viable, contundente. sobre todo, porque si no entramos al voluntarismo, a la improvisación, a la ocurrencia. Y a declaraciones sueltas. Y el día que venga el ejercicio de gobierno y uno cumplas, viene la decepción. Claro. ¿No? Entonces, a mí me parece, por eso es muy importante las personas, las ciudadanos que lamentablemente en alguna ocasión, por cualquier circunstancia, se hayan visto afectados, desde luego que van a tener va a ser uno de sus elementos, ¿no?, para decidir el voto. Sí, claro. Y lo que dices, la importancia de tener propuestas claras y precisas del otro lado, ¿no? Sí. Hablando del panorama electoral. Así es. Pues Javier, muchísimas gracias. Gracias, un gusto platicar contigo. Igualmente, muchas gracias. Gracias a Político MX. Y felicidades por el seminario que acaban de crear. Estoy muy contento con esa área. Gracias.